Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, los agradecimientos, el agradecimiento a la doctora Marcela Ruiz por esta generosa invitación, al doctor Darío Alarcón, que tanto ha hecho para que estas jornadas puedan realizarse. El agradecimiento en general a la comisión directiva de la FAM por todas las atenciones y el agradecimiento también a las instituciones auspiciantes como el Superior Tribunal de Justicia. El agradecimiento a todos ustedes también por estar esta mañana aquí con nosotros. Y ustedes me dirán por qué tengo que agradecer esto, porque en realidad para los que hemos trabajado desde el principio en el proceso de reforma, este es un gran acontecimiento. Les aseguro que estoy muy emocionada, tan emocionada como cuando hace 4 años en la bella Concepción del Uruguay nos invitaba el doctor Chaya para que celebráramos el primer encuentro sobre sistemas acusatorios. Acá hay muchos amigos que han trabajado desde el principio, que han sido impulsores en sus provincias de esta transformación del modelo de enjuiciamiento. Y es realmente un gran acontecimiento. Es un gran acontecimiento para ver qué pasó, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es decir, no nos tenemos que quedar aplaudiéndonos por lo que hemos hecho, más allá de que nos merezcamos aplausos por haber logrado algunas transformaciones importantes. Tenemos que pensar en el futuro, porque la sociedad nos está exigiendo algo más. Hoy la ciudadanía nos está exigiendo algo más. Este proceso de reforma, esta etapa de la reforma en la República Argentina tiene la capacidad de reavivarse en forma permanente. Y esto es lo que hace que sea un proceso progresivo, es un proceso que en cada una de estas reuniones o en cada una de las jornadas que hemos realizado durante años para trabajar sobre el modelo acusatorio en estas casi 3 décadas, permiten que no se pierda la vitalidad inicial. Esto es realmente maravilloso, ¿no? Que haya pasado tanto tiempo y no perdamos la vitalidad, que podamos estar todos aquí reunidos y todas. Y que podamos mirarnos hacia adentro, que podamos ver los problemas que tenemos y que también tengamos capacidad para proponer nuevas herramientas como se han hecho en el tránsito que hemos recorrido. Algunos de ustedes saben que a mí me gusta recorrer de alguna manera lo que ha sucedido en Argentina a partir del restablecimiento de la democracia en 1983 y a partir de lo que fue esa piedra basal, el proyecto que encarga el Consejo para la Consolidación de la Democracia, en el que trabajaran nada más ni menos que Julio Mayer, Caferata Nores y otros grandes juristas argentinos. Aprovecho este paréntesis para decir que durante este periodo de pandemia, desde el segundo encuentro hasta este tercer encuentro, han quedado en el camino grandes precursores de la reforma. Julio Mayer, esta semana, hicieron 2 años ya que se nos fue. Y Jorge Vázquez Rossi, hace 1 año que se nos fue. Otra mente iluminada de la democracia, iluminada del sistema penal y de lo que debe ser un modelo de enjuiciamiento penal según Constitución. Pero no voy a hacer una recorrida a través de estos años mostrando específicamente las instituciones que fueron apareciendo, porque como este proceso es como tal progresivo y ha seguido una línea de avance en forma permanente, se han ido generando
discusiones y han ido apareciendo nuevos problemas y nuevas respuestas, nuevas herramientas. Vamos a tratar de sintetizar toda esta evolución que a mi ver podríamos dividir en 3 etapas. La vamos a sintetizar en esto que genéricamente hoy se denomina, dentro de este proceso de reforma, primera generación de códigos y segunda generación de códigos. Pero no podemos hacer este análisis si no miramos desde dónde venimos, porque allí vemos dónde están los desafíos, dónde están los nudos problemáticos, porque todavía estamos anclados en muchos de los problemas del dónde venimos, más allá de los esfuerzos que se están haciendo. Y obviamente hablo de las provincias, porque no puedo hablar desde la vergüenza de la justicia nacional y federal. Digo vergüenza porque teniendo un código moderno, sancionado, solo está vigente en 2 provincias norteñas, en Salta y Jujuy, no suficientemente acompañadas quizás también para producir esta transformación. Entonces, si tengo que hablar del pasado, puedo decir muchas cosas, mirando las instituciones predemocráticas que todavía están vigentes en la justicia nacional y federal, sin perjuicio de algunos operadores que hacen grandes esfuerzos para transformar algo. Y cuando miramos de dónde venimos, la primera etapa del proceso de reforma, lo que dio lugar a lo que luego se van a llamar códigos de primera generación, fue precisamente la necesidad de superar una cultura colonial, hiperlegalista, pero no por esto cumplidora de las leyes, muy por el contrario, hecha a excepciones. Pero esta hiperlegalidad llevó a un fuerte ritualismo, a un fuerte trámite, a códigos de procedimientos, a manuales procedimentales. Hoy nos cuidamos de hablar de códigos procesales, porque los códigos ya no contienen solo procedimientos, sino que tienen un núcleo principal, que es el de los grandes principios que han sido incorporados a partir del restablecimiento de la democracia. Esta cultura colonial, en realidad, generó una administración de justicia débil, que además, en lo penal, era utilizada por los poderes de turno, por los poderes concentrados y absolutos. Esto permitió grandes aberraciones en nuestra trayectoria institucional. En realidad no estaba pensada la justicia penal ni el poder judicial como un control cumpliendo la función que debe cumplir en una república como uno de los poderes de la república, sino que era una propia extensión del brazo del monarca, una propia extensión del brazo del rey. Esto, sin lugar a dudas, generó una cultura judicial y una cultura de la abogacía, fincada esencialmente en el trámite, donde lo más importante era el tránsito, era el camino y no el resultado, donde no se analizaba la razón de ser o el sentido de lo que se estaba procurando, sino que la fuerza estaba en el trámite. Esto no solamente lo podemos advertir cuando vemos el modelo originario que nos llega de la colonia, lo que tradicionalmente llamamos modelo inquisitorial, sino que continúa y pervive fuertemente también en muchas de sus características centrales en esta cultura judicial que genera a través de los modelos mixtos
que todavía subsisten en algunas provincias y en el orden nacional y federal. En ese contexto se produce el restablecimiento de la democracia en la República Argentina. Y aquí la mirada tiene que ser diferente. Y otra vez el profesor Mayer tuvo mucho que ver en esto, porque en realidad con aquella definición de Julio Mayer de que el derecho procesal es derecho constitucional reglamentado, nos va a traer fuertemente la constitucionalización del proceso desde lo conceptual, Y con el restablecimiento de la democracia se adhirió a pactos, a convenciones, a las declaraciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos y pasó a ser en este momento el eje central de regulación del proceso, las reglas fundamentales, las reglas constitucionales que luego van a integrar el bloque de constitucionalidad en 1994, pero que ya habíamos incorporado en nuestros códigos procesales a esa altura. Por eso es que descubrimos reglas como las reglas de Mallorca, que todo el mundo decía, ¿y qué es esto? Esto no es una convención, no es una declaración. Claro, no, pero la propia Corte reconoció el valor, el soft law que hay detrás de ellas. Y entonces vamos a ver cómo la democracia nos llevó a una transformación que implica esencialmente hacer un proceso penal según Constitución, como insistió tanto Jorge Vázquez Rossi. Ser un proceso penal según Constitución. Pero el proceso penal debía responder a nuevas demandas, a nuevos requerimientos de una sociedad democrática. Porque ahora la justicia y la justicia penal en la República Democrática son un poder. Y ese poder es central y es indispensable para que exista república y para que exista democracia. Y allí vamos a ver que en esta primera etapa, para enfrentar los grandes desafíos, primero se proponen reformas legislativas. Si bien lo que fue todo el cuerpo normativo que dio respuesta al reclamo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, lo fue no solamente de un Código Procesal Penal para la Nación, sino también de las leyes orgánicas. Y si bien en aquel momento se escribió todo lo que hoy tenemos que seguir leyendo y se publicó allá y se presentó en el año 1987, lo cierto es que las primeras reformas se anclaron fundamentalmente en las reformas de los códigos procesales y no iban hacia lo organizacional. Lo organizacional era secundario. Incluso hubo provincias, como nos pasó con el primer Código de Tucumán, que pusieron en vigencia un Código Procesal Penal sin ninguna modificación de su estructura organizativa. Claro, esto significó un avance y estábamos muy contentos porque pasábamos de un proceso eminentemente escrito a una etapa oral, cuando veníamos discutiendo solamente la posibilidad de oralizar los delitos más graves. Siempre significó un paso, pero hoy Tucumán tiene un código de segunda generación. Y así podríamos ver qué es lo que pasó en cada una de las provincias, pero no lo vamos a hacer. Ya lo hicimos un poco en Concepción del Uruguay, pero lo cierto es que pronto se advirtió que había otros problemas. Esta primera generación de códigos desde lo procesal utilizó como eslogan central la oralidad del juicio, pero tuvo una gran debilidad, fue mantener la escritura
en toda la etapa de la investigación penal preparatoria. Por eso la separación entre la función del juez y la función del fiscal por sí misma no es suficiente. Hace falta algo más. Esta sola separación de funciones no es suficiente. Y esto se vio a poco andar. Si bien en aquel momento también se reconocieron otros problemas, como el restablecimiento de la democracia había traído nuevos conflictos como consecuencia del reconocimiento de nuevos derechos, también aparecían nuevas tensiones en las relaciones con la sociedad y comienzan a reconocerse los derechos de la víctima. Fíjense qué increíble, hubo que decir en los códigos que la víctima merecía trato digno, como si cualquier persona no mereciera trato digno. Pero ese fue todo un avance, fue todo un avance. Así como hubo que reconocer expresamente los derechos más elementales del imputado o la imputada sometidos a proceso. Discutíamos desde cuándo se adquiere la calidad de imputado. Ni siquiera eso estaba claro para ser titular de derechos. Los avances fueron muchos. Poco a poco se abrió el camino también a introducir el principio de oportunidad y a poder producir soluciones alternativas también en el ámbito del proceso penal. Pero esto no fue suficiente, porque los ministerios públicos no estaban debidamente capacitados, porque los procesos de implementación fueron débiles. Y si bien se aprovechó, en el mejor sentido de la palabra, un momento único, como fue el restablecimiento de la democracia y toda la energía que eso trajo con sí, los tiempos fueron cambiando en la evolución y los procesos de implementación se debilitaron y no siempre contaron con todo el apoyo, no siempre contaron con todos los recursos. Los ministerios públicos y los operadores en general no estaban capacitados para llevar adelante la transformación. Los seguimientos fueron débiles, las organizaciones no se transformaron como era necesario. Y entonces vamos a ver cómo, más allá del legajo judicial, más allá del legajo fiscal, del cuaderno fiscal, cómo esto se convirtió otra vez en un expediente, que es el mismo riesgo que corremos ahora con el expediente digital, repetir todos los vicios del soporte papel en el soporte digital. Es exactamente lo mismo. La falta de reglas claras, la falta de capacitación, la falta de una adecuada comprensión, la cultura esencialmente, una cultura de siglos enquistada en esta cultura judicial y abogadil, impidió que se reconociera cómo debía realizarse realmente esa tarea. Decíamos cosas muy parecidas a las que decimos ahora, pero no enseñamos cómo hacerlas. Entonces volvió a las antiguas prácticas, a la documentación, al trámite, al rito, a la documentación excesiva. Y claro, el registro excesivo produce dilaciones, contamina el debate oral. Hace unos días, hablando con un defensor que está trabajando en el orden federal con el nuevo código, me dice, ¿sabés cuál es la principal diferencia? Que los jueces ahora llegan a la audiencia sin ver el expediente, que no tienen un expediente para ver. Esta es la principal diferencia. Pero en la primera etapa de la reforma se mantenía el expediente y se mantenía la investigación escrita. Entonces era muy difícil producir una transformación. El debate oral se debilitó
se opacó. Las incorporaciones por lectura se fueron sumando y los jueces suplían a las partes en los interrogatorios. Tampoco los litigantes estaban debidamente capacitados para producir interrogatorios, exámenes y contraexámenes. Todo esto no nos desanimó. Nos demostró que había problemas que debíamos superar, que debíamos pensar en nuevas herramientas. Y así fue entonces que aparece una etapa de transformación, yo diría que por ahí a partir de los 2010, del 2010 en adelante, fue donde se hizo una especie de arqueo de lo que estaba pasando. El proceso de reforma recibió un nuevo impulso, porque lejos de decaerse, desafió estas desviaciones de lo que era la idea originaria. Y entonces se preguntó qué pasaba, reconoció los problemas, realizó nuevos diagnósticos y pensó en nuevas herramientas. Y entonces aquí aparece la centralidad de dos cuestiones en particular. Por un lado, la oralidad en todas las etapas del proceso, en todas las discusiones del proceso. Por el otro lado, la organización y la reorganización profunda del Poder Judicial y de los ministerios públicos. En el primer orden, vamos a ver cómo esto impacta fuertemente en los tiempos, porque si bien los códigos de primera generación fijaban plazos máximos para la realización del proceso, estos plazos máximos pronto fueron excepcionados. Y aquí vamos a ver cómo la oralidad desde la investigación penal preparatoria produce una dinámica y una agilidad totalmente diferente. Transparenta las discusiones sobre la prisión preventiva, demuestra la arbitrariedad en la regulación de este instituto sobre el que tenemos que seguir trabajando mucho. Y nos permite que todas las discusiones de la investigación preparatoria se realicen oralmente. Pero nos permite esencialmente introducir una audiencia que es un eje diagonal, que se proyecta hacia atrás y hacia adelante, que es la audiencia del control de la acusación, que lamentablemente no ha sido todavía introducida ni es adecuadamente practicada en todo el país. Porque esta audiencia nos permite la selección de los casos, que no llegue cualquier caso a juicio, que se discuta en ese momento qué es lo que está en condiciones de llegar a juicio y qué es lo que no está en condiciones de llegar a juicio, con un rol activo del juez también en el compromiso de no llevar todo a debate oral. Porque otro problema que se planteaba era el de las agendas. Todo iba al juicio, luego se realizaba con resultados bastante magros, y se programaban juicios para dentro de 3, 4 años. Esto lo he visto en alguna provincia muy congestionada. Entonces, la oralidad de las discusiones de la investigación penal preparatoria ha sido una herramienta esencial. Pero esto reclamó necesariamente una capacitación de los operadores para poder realizar este debate oral de una manera profunda, realizar una litigación adversarial. Se acentuó la adversarialidad desde el principio. Cambió aquella idea de que solo el fiscal era el dueño de la etapa de la investigación penal preparatoria, sino que sale
la defensa a debatir con el fiscal y a tratar de impedir que el caso llegue a juicio, de tal manera que llegue a juicio solamente el que valga la pena. Y ya voy a volver a esta idea. Pero claro, la mayor cantidad de audiencias también generó problemas fuertes, problemas de gestión. Y aquí es necesario rediseñar la gestión de los tribunales y rediseñar la organización. En esta segunda llamada generación de códigos, en esta segunda gran etapa de la reforma, los ejes los vamos a encontrar en la oralidad y en la organización. Es necesario reorganizar los ministerios públicos para que funcionen tanto la acusación como la defensa, como verdaderos estudios jurídicos y para que puedan realizar los fiscales una investigación estratégica de los casos, para que puedan trabajar en equipo. También es necesario reorganizar la defensa, fortalecer la defensa para que sea más eficaz y para que pueda dar respuesta a una mayor demanda. Es necesario reorganizar los poderes judiciales. Estos son los más reacios a la organización. En pocas provincias se han logrado los colegios de jueces y se ha logrado aquel objetivo de la horizontalización de la justicia con la dinámica que corresponde. Hay mucha resistencia, ni que decirles la resistencia en el orden nacional y federal. Pero esto es lo único que nos permite agilidad. ¿No es esta la oportunidad para trabajar en los pros y los contras de un sistema vertical tradicional y un sistema por colegios o pools de jueces? Pero toda esta organización requiere de una adecuada gestión, porque cada una de estas instituciones debe tener gerenciamiento. Ya no se trata de director de un área, sino de un gerente, Y este gerenciamiento requiere de las oficinas judiciales, para que los jueces dejemos de estar contaminados con el trámite. En el orden federal lo seguimos estando. Para que sean otros los encargados de la gestión. Algunas provincias realmente son modelo de funcionamiento de estas oficinas judiciales en el manejo del trámite y en la total separación de los jueces de esta función. Claro que esto le cuesta al Poder Judicial porque siente que pierde el magro poder, el pobre poder del trámite. Y bueno, tiene que ver con la cultura, a veces también la resistencia en orden al manejo del personal, a las designaciones, peleas mezquinas se suelen cruzar en algo que es mucho más trascendente para que perdamos el objetivo central. Pero lo cierto es que la transformación de lo organizacional pasa a ser una cuestión central. Y necesitamos que la gestión esté a cargo de las oficinas judiciales, de oficinas que se encarguen del trámite y que los jueces solamente estén para ir a la sala de audiencias, a la sala de audiencia que les indica la oficina judicial, ocuparse del caso y tomar la decisión, y siempre que fuere posible, tomar la decisión en el momento y tomar la decisión en forma oral. Todavía nos falta para caminar esto. Algunas provincias, sobre todo las del sur, que veo un amigo que ha trabajado mucho en la reforma en Tucumán, en Neuquén, durante muchos años, algunas provincias
lo han podido pulir mucho más. Sin embargo, los problemas continúan porque las organizaciones siguen siendo el gran reservorio de la resistencia. Se resisten a los cambios, se resisten a la transformación. Algunas leyes orgánicas han sido modificadas solo parcialmente y entonces es posible solamente a través de reglas prácticas, a veces de acordadas, como sucedió aquí mismo cuando hubo que poner en funcionamiento el sistema en Santiago del Estero. No se había logrado que la legislatura sancionara el código ideal que habíamos ideado durante tantos años. Y entonces fue el Superior Tribunal el que sale a través de una importante acordada a marcar las reglas de trabajo y a completar ese diseño. Hubo detractores de la reforma y los hay. Muchos apostaron a que las leyes no entraran en vigencia, a que se prorrogaran, como está sucediendo en lo que me toca vivir, esas puestas en marcha, que entraran en vacatio legis. Otras veces las vigencias parciales, también la implementación parcial fue perjudicial porque mantuvo un sector del Poder Judicial, de la justicia penal, trabajando con las viejas prácticas, con las viejas reglas y luego proyectándolo a lo que debía ser transformado. Estos problemas subsisten frente a una sociedad con una conflictividad mucho mayor, donde comienzan a visibilizarse otros fenómenos, trayecto en el que aparecen víctimas y fenómenos de victimización que antes no se visibilizaban, como sucede justamente con la perspectiva de género. La trata de personas pasa a ser otro tema esencial también, en el que hay que atender a las víctimas de los delitos y se advierte que grandes sectores de vulnerables son afectados como consecuencia del delito. Esto era algo que antes no se percibía. Hace un tiempo una fiscal de la provincia de Buenos Aires me dice: estoy cansada porque estos juicios representan a veces una guerra entre pobres. Bueno, ¿qué hacemos frente a estas situaciones? Son desafíos que nos interpelan día a día. Y continúan los problemas porque si bien la fijación de plazos máximos del proceso le puso también plazos máximos a la prisión preventiva, no es menos cierto que esta institución está tan enquistada que en el Poder Judicial estar en prisión preventiva es algo así como un Estado. Y no se comprende el carácter restrictivo de esta institución. Es cierto que la oralización de las discusiones de la prisión preventiva han permitido que se pongan de manifiesto muchas desviaciones en su disposición, muchas arbitrariedades. Pero no hemos superado los grandes índices. La sobrepoblación de nuestras cárceles nos da cuenta de ello. Lo que fue el motín de Devoto en abril del 2020 fue claro testimonio de lo que está pasando en el orden nacional y federal con la prisión preventiva. Y muchas provincias no están ajenas a ellos. Este es un punto que debemos estudiar. Este es un tema muy delicado donde debemos analizar varios segmentos que están implicados. Y el tema de la duración del proceso, si bien desde el principio se adoptaron medidas para agilizar el proceso, lo cierto es
que la duración del proceso sigue siendo un nudo problemático esencial. ¿Por qué? Porque ¿cómo se sale de esto? Hemos echado mano a instituciones muy delicadas y entonces se ha echado mano fuertemente a la flagrancia, se ha echado mano fuertemente a los juicios abreviados. E insisto, son instituciones delicadas que muchas veces nos han servido nada más que para perseguir el delito callejero o los delitos de menores. Y entonces aquí falta una visión programática, una visión de política criminal. ¿Cuál es la eficacia del sistema? ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos meramente un producto o estamos buscando una respuesta? ¿Cuál es la respuesta que da la justicia? Siempre me pregunto, ¿qué hacemos con aquella persona que condenamos? En mi caso, que les confirmo la condena. La justicia se desentiende. Y aquí es donde volvemos a mirar a algo que asoma desde la primera etapa y que se fortalece en la segunda etapa o en la segunda generación de códigos, que son las soluciones alternativas al proceso penal. La introducción de la conciliación, las suspensiones de juicio a prueba y todas las soluciones reparatorias de que se introducen al proceso penal. Pocas provincias están aprovechando estas alternativas que además hoy están acompañadas por el artículo 59.6 del Código Penal. Y aquí quiero reflexionar un minuto y sé que varios de los presentes están de acuerdo con este tema y acá hay personas como la doctora Pascual más autorizadas que yo para hablar del tema, pero la justicia restaurativa pasa a ser un horizonte que no podemos dejar de mirar. Que no debemos dejar de mirar, lo estamos mirando solamente en los delitos de menores. Es importante porque es una herramienta esencial para la prevención que trabajemos el tema de los menores. Pero podemos hacer justicia restaurativa en la mayoría de los casos. Y esto nos llevaría a soluciones más acordes a los reclamos de la sociedad. La forma como estamos manejando hoy las salidas alternativas, un cierto desorden donde no hay control sobre qué es lo que pasa. No existen el famoso oficial de probation, todas esas figuras que estaban previstas incluso por la ley orgánica del orden nacional y federal de la década de los 90, nunca se pusieron en vigencia. Y entonces la sociedad observa estas salidas alternativas y cree que son impunidad, no las reconoce con la potencia que tienen. Y aquí es donde debemos integrar a la comunidad en este tipo de soluciones. Y por eso dentro de las oficinas que se han creado para la gestión, aparecen las OMAS, las oficinas de medidas alternativas y sustitutivas. Y hay que ver cómo funcionan otros países que tienen mucha experiencia. A mí me ha tocado verlas funcionar en otros países y realmente cómo se integra la comunidad en el trabajo desde estas oficinas. Es muy interesante y estas oficinas van a aportar las herramientas y los elementos necesarios para que podamos trabajar las salidas alternativas, así como nos van a apoyar en la alternativa al encarcelamiento preventivo. Estas son algunas de las realidades que estamos viviendo todavía. Todavía hay un fuerte apego a nuestras tradiciones. Y hay que luchar contra esto. Y este tercer encuentro de sistemas acusatorios adversariales tiene que ser el impulso de una nueva transformación,
Una transformación que es más difícil que se visibilice, porque era más fácil visibilizar la reforma de un código hacia afuera, pero que requiere mucha adhesión interna. Por eso me alegra que haya tantos operadores comprometidos con este modelo, que estén hoy aquí preocupados, aunque sea para criticar. Sí, critiquémonos, mirémonos hacia adentro. Es la única forma de que encontremos los vicios para poder buscar juntos otras herramientas. Buscar juntos otras herramientas. Necesitamos trabajar y ver la dimensión de política criminal de la tarea que realizamos. Y aquí la función del Ministerio Público de la Acusación es central. Tiene que ser su objetivo central, saber para qué lleva el caso. Este caso, esto no es solamente una cuestión de inteligencia, una cuestión de investigación inteligente, sino de investigación estratégica. ¿Cuál es el resultado y cuál es el impacto que este resultado va a tener en la sociedad? Y aquí aparece otro problema, la necesidad de que el Poder Judicial y el sistema de justicia se conecte también con el sistema de seguridad. Nosotros no somos los responsables de la seguridad, pero sí es necesario dar respuestas que coadyuven en esta política de persecución penal para poder en conjunto, llevar a la sociedad que está tan preocupada en este momento por temas de seguridad, alivio y darle prioridad a determinados fenómenos criminales que cada vez son más complejos y más difíciles de abordar y que cada vez requieren de órganos de investigación más capacitados, más formados y de mayores equipos de trabajo. Es necesario, disculpen la expresión, aceitar esa relación entre acusadores y policías para formar equipos de trabajo que puedan llevar adelante esta tarea. Es necesario además repensar toda la ingeniería organizacional para ver dónde están las grandes dificultades que no nos han permitido todavía las respuestas necesarias. Y tenemos que procurar un nuevo relacionamiento con la sociedad. La sociedad sigue mirándonos, como decía la doctora Ruiz hace un rato, porque la gente espera esa respuesta inmediata, esa respuesta que hoy dan las redes sociales, que la dan en el momento y que nosotros no la podemos dar. Tenemos que relacionarnos de otra manera con la sociedad. No sé muchos, no tengo muchas respuestas, pero aprovechemos esta reunión para pensar juntos. Pensemos que tenemos que mejorar nuestra comunicación institucional, que nuestra comunicación institucional tiene que ser otra, porque si no los formadores de opinión dan una respuesta antes que nosotros. Y si nosotros queremos dar una respuesta diferente porque el caso no da para la respuesta de los formadores de opinión, qué problema, ¿no? Qué problema. Y muchos de nosotros hemos recibido por alguna decisión amenazas en las redes sociales y amenazas de no poder salir de nuestras casas. A mí me ha pasado, así que me imagino que le habrá pasado a otros también. ¿Por qué? Porque no gusta, porque no se entiende, Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se entiendan? Nuestras respuestas tienen que ser diferentes. Hoy se habla mucho del lenguaje claro, la redacción de nuestras sentencias tiene que ser diferente, tiene que ser más sencilla, tiene que ser más simple, tiene que poder comunicar. Busquemos expertos que sepan comunicar para que aprendamos nosotros a comunicar. Pero los jueces y los que integramos el Poder Judicial tenemos una herramienta muy, pero muy poderosa, que es el juicio y la litigación oral. La sala de audiencias es una herramienta muy poderosa y la litigación oral también. Echemos mano a esta
institución que se viene abriendo paso finalmente en tantas provincias argentinas, prevista ya 3 veces en 1853, al juicio por jurados, esta comunicación y este interrelacionamiento con la ciudadanía en muchos lugares ha mejorado maravillosamente gracias a la intervención de ciudadanos en los tribunales. No le tengamos miedo al juicio por jurados. Andrés Harfuch va a hablar brillantemente, como lo caracteriza, sobre este tema. Y pensemos entonces qué más hacer para construir esa legitimidad, para construir ese poder desde la justicia, un poder que coadyuva nuestra independencia. No podemos ser independientes como debemos. Por supuesto que hacemos el esfuerzo todos los días, pero si no tenemos poder y legitimidad frente a la ciudadanía, allí se ven las debilidades cuando algunos operadores no están legitimados. Busquemos todas las herramientas que puedan ayudarnos en este sentido. Procuremos la mejor manera de comunicarnos con las víctimas y de responder a los nuevos fenómenos de victimización, nuevos fenómenos masivos de victimización. Integremos a la ciudadanía a la administración de justicia. No tengamos miedo, integrémosla a través de los jurados, de la justicia restaurativa, de nuestras formas de comunicación. Estas son algunas de las grandes deudas, pero tengamos un objetivo claro. ¿Qué planificamos? Yo no sé cuántas veces se sientan los tribunales que tienen algún poder de decisión en este sentido para discutir cuáles van a ser sus prioridades, cuál va a ser la agenda prioritaria de un tribunal. Nosotros nos reunimos pocas veces para definir agendas prioritarias. Con algunos colegas es más fácil porque lo entienden. Otros solamente quieren resultados, sacar rápido. Y no sabemos qué sacamos rápido, para qué, ni qué pasa después. Esto ya no sirve. Necesitamos otra cosa. Tengamos también una agenda desde el Poder Judicial. Tengamos una agenda en conjunto. Prioricemos los casos. Pensemos que el poder penal del Estado tiene que ser la última ratio. Terminemos con la inflación de delitos. Procuremos la mayor cantidad de salidas alternativas, pero que no sean vistas como impunidad, sino salidas alternativas que realmente puedan ser comprendidas porque no sean aisladas. A mí me ha tocado en más de una oportunidad tener que dar por cumplidas las condiciones en la suspensión del juicio a prueba porque habían transcurrido todos los plazos y nadie había controlado nada y no sabíamos si había cumplido o no había cumplido el o la imputada. Esto no puede ser. Claro que esto se advierte como impunidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Mirarnos hacia adentro. Necesitamos datos, necesitamos información, necesitamos mucha información. Los ministerios públicos, para realizar un trabajo estratégico, necesitan información propia y de otras agencias del Estado que generan información. Tenemos que trabajar mucho en este sentido. Creo que se nos viene una etapa, y en esto FAM podría trabajar fuertemente, en la que tenemos que hacer investigaciones empíricas para que nosotros podamos tener la información necesaria para saber qué tenemos que hacer de acá en más y tratar de introducir las mejores herramientas. Tenemos que solucionar los problemas de relacionamiento con las víctimas. No podemos tener en los procesos 3, 4 o 5 acusadores. El principal cliente de la víctima es el fiscal.
el principal cliente del fiscal es la víctima. Y entonces tiene que tener la acusación capacidad para representar los distintos niveles de víctima o para desplazar en otro órgano estatal. A veces hay otros órganos estatales, como pueden ser la UIF, la AFIP, etcétera, que pueden hacerse cargo y no que haya más de un acusador. Porque esto desvanece y a veces no se ponen de acuerdo. Todos estos son problemas que desafían a la academia, desafían a la doctrina y desafían también a los operadores. Es necesario introducir en nuestras facultades de Derecho más programas de capacitación para intervenir en los juicios orales. La litigación oral no forma parte como regla de la currícula de nuestras universidades. Son muy pocas las universidades que la han introducido. Y con bastante esfuerzo estamos tratando de abrir algún camino en algunos lugares. Entonces, creo que estas reflexiones nos convocan a no cesar, a seguir trabajando, porque lo que está en juego es el objetivo de política criminal del Estado y también el resguardo de las garantías individuales de los ciudadanos. Que tengamos el mejor encuentro donde surjan ideas que realmente nos puedan llevar a un trabajo futuro de progreso para que esta fuerza del proceso de reforma no termine hoy aquí, sino que hoy adquiera un nuevo impulso, porque no hemos solucionado todo, más allá de alguna provincia que ni siquiera logró reformar nada. Son poquitas, pero hay 3. Y más allá de que algunas estén ya con lo último y estén muy orgullosas de lo que están haciendo. Estamos haciendo una investigación que no puedo dar a publicidad, que da cuenta de que conforme la información remitida incluso, las respuestas que se tienen no son respuestas de calidad, o son respuestas de baja calidad, como el sobreseimiento. ¿Por qué hay tantos sobreseimientos en una jurisdicción? ¿No será que no debieron llegar tantos casos? ¿Que no debieron ingresar? ¿Que debió hacerse una selectividad previa? Bueno, esta selectividad que, como ya lo hemos dicho reiteradamente y aparece en el proceso de reforma, nos permite dedicar nuestro esfuerzo, toda nuestra energía a los casos más complejos. Porque tenemos un índice de respuestas de calidad que no supera el 15% en las provincias que han respondido. Porque hay muchos archivos, porque hay muchas figuras parecidas a esta que no nos muestran ni una condena, ni una absolución, ni un sobreseimiento, ni una reparación integral del daño, ni una suspensión del juicio a prueba. Todo esto es preocupante. Es una investigación que se está haciendo en este momento en el INESIP, para la que han colaborado muchas provincias, no todas lamentablemente. Pero ya van mostrando datos preocupantes. La FAM tendría que asumir esto. La FAM tendría que, pero no para criticarnos, sino para ayudarnos y para ver qué hacemos. Lo que queremos es mejorar. No venimos a matarnos, venimos al contrario. Venimos a ponerle energía para que este proceso no cese y para que podamos dar las respuestas adecuadas. Muchas gracias a todos. Así hemos participado entonces esta gran conferencia magistral a cargo de la doctora Ángela Ledesma.